El tiempo es para el grupo 1. Buen día, compañeros. No sé si logran ver mi pantalla. Sí, se ve, ya que está compartiendo. Perfecto, gracias. Entonces, mi compañera Ceci es la que inicia con la exposición. Buenos días a todos. Le dejo los micrófonos a él. Muy buenos Tal vez, días. solo si Sí, presentamos o sea, si ponemos la presentación como para que se mire toda la pantalla. Y fíjese que se mira como cuando usted comparte desde una cañonera. Entonces, no sé si podemos ver cómo arreglar esto de alguna manera. Ok, y solo voy a cambiar de pantalla entonces porque está mostrando mi pantalla secundaria. Muy bien. Siempre les recuerdo a todos, por favor, compartir su trifoliar. Habíamos hablado de que se iba a compartir en el grupo para que todos tengan acceso a él. Ok, ya estaríamos ahí, ingeniero. muy Sí, buenos ahí días. estamos. Mi nombre es Cecilia Valencia y nosotros les vamos a presentar respecto al procesamiento de sonido. Para empezar, partimos de la premisa de que el mundo es analógico, ya que en las ondas sonoras se van a ver afectadas por una mezcla de variedad de ruidos en el ambiente y posteriormente este mismo audio va a ser procesado a través de una máquina la cual lee solo medios digitales. Posteriormente vamos a tener la definición del sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido se va a definir como la interpretación que realiza nuestro cerebro ante la presión que genera un objeto vibrante. En la física, por otro lado, va a ser el fenómeno que involucra la propagación de ondas mecánicas. Ahora bien, para que el sonido sea audible al oído humano, debe oscilar entre los 20 Hz a 20 kHz. En cuanto a los medios de propagación, en un fluido, el sonido debe tener una fluctuación de presión. Por otro lado, en los sólidos va a involucrar una variación de un estado tensional del medio. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la historia. Desde el siglo XIX hasta ahora, pues hemos tenido una calidad de avances tecnológicos impresionantes. Por ello es que la historia de la grabación del sonido pues no se queda atrás y se va a dividir principalmente en 4 periodos: la era acústica, la eléctrica, magnética y digital. Ahora bien, a lo largo de esta historia pues han habido un montón de máquinas y objetos los cuales han sido pues de suma importancia para registrar sonidos. Entre estos está el fonautógrafo, el fonógrafo, el disco de vinilo, el magnetófono de bobina abierta, el cassette compacto, el disco compacto, el MP3 y no digamos pues hoy en día con contar con un teléfono podemos hacer infinidad de grabaciones. Ahora bien, vamos a hablar sobre eh, el procesamiento digital. En este pues tenemos una infinidad de aplicaciones que van a estar enfocadas a la interpretación oral y auditiva. Por ello es que permite el procesamiento del habla y la cancelación o reducción del ruido. También hay aplicaciones que generan mensajes orales de forma automática y otras que se dedican a las señales de sonido de naturalidad diversa. Esto se refiere al síntesis de la voz cantada
efectos de sonido, entre otros. Ahora bien, todo este conjunto de aplicaciones ha sido de avance y revolución en el mundo, permitiendo así una interacción entre máquina y humano y obteniendo el procesamiento digital de onda de audio como una secuencia de símbolos, estos que generalmente tienden a ser números binarios. Entonces, podemos decir que el procesamiento digital del sonido frente a otras técnicas, la ventaja pues es abismal, ya que el sonido almacenado digitalmente se va a poder guardar, copiar y reproducir una cantidad de veces infinitas sin perder la calidad progresivamente y además se procesa de forma más flexible y potente. Gracias. Y bueno, ya que definimos todos los parámetros principales, veamos un poco acerca de MATLAB, que es la herramienta o la base con la que trabajamos. Entonces veamos, MATLAB nace como una solución a las necesidades de mejora y es una herramienta de cálculo para resolver problemas complejos que nos permite realizar diferentes cálculos matemáticos y aritméticos, también estadísticos. El nombre MATLAB viene de Matrix Laboratorio. MATLAB fue originalmente escrito para proveer acceso fácil a software matricial desarrollado por el proyecto LINCPACK y E1SPAC, que juntos representan el estado de arte de software para computación matricial. Hoy MATLAB es usado en una variedad de áreas ampliamente incluyendo procesamiento de señales e imágenes, diseño de sistemas de control, ingeniería financiera e investigación médica. La arquitectura abierta facilita usar MATLAB y los productos que la compañía para exportar datos y crear herramientas personalizadas que proveen visión de profundas y ventajas competitivas. MATLAB, también adicional a todo lo que vemos acá, es una herramienta muy útil para procesamiento de audio. Como también decía, es utilizada en medicina, en el campo de los tipos sanguíneos, para sacar estadísticas de poblaciones y vulnerabilidades de problemas en este ámbito. También es utilizado en la energía, en el transporte de la energía, en los medios de transmisión, para poder calcular mejores, podría decirse, mejores materiales con los que podríamos transportar la energía a un mejor costo y con mejor rendimiento. Veamos cómo se compone MATLAB. MATLAB se compone de dos librerías principales, las librerías de aplicaciones y las librerías matemáticas. Entre las de aplicaciones podríamos ver el análisis de filtros digitales, incluyendo respuestas de frecuencias, implementación de filtros directos como FFT, diseño de filtros y 11R, perdón, que estos son los que nos ayudan para impulsos de infinitos, por ejemplo el audio, que este es el que principalmente utilizamos para este proyecto. También los filtros F1R, que se basan en la aproximación directa de respuestas de magnitudes, y el procesamiento de transformadas rápidas de Fourier, que también por sus siglas FFT, incluidas en este programa. Y la parte matemática, que abarca las funciones de álgebra lineal, matemática elemental y especializada, operadores lógicos y aritméticos, matrices elementales y manipulación de vectores, matrices especiales, estadística básica y análisis de datos, polinomios e interpolación, gestión de cadenas de carácter, entradas y salidas, gestiones de memoria y errores. Aparte de las librerías que ofrece MATLAB, también interactúa con el hardware de la computadora, permitiendo utilizar el sistema de entrada, por ejemplo, los micrófonos, salida de audio, bocinas, incluyendo también medios de comunicación como Bluetooth y protocolos de transporte de red como TCP y protocolos de internet que serían las IP.
Iniciamos entonces a exponer el desarrollo del proyecto como tal. Veamos ahora las directrices que nos plantearon. Tendríamos que realizar una herramienta que recibiera audio en un medio, creara gráficas en el tiempo, creara gráficas en el dominio de la frecuencia, que almacenara el audio y que pudiéramos escucharlo. Es importante recordar que una función en el dominio del tiempo o SDT determina la amplitud de la señal en cada instante de tiempo. Una función en el dominio de la frecuencia SDF especifica las frecuencias constitutivas de la señal y podrá ser discreta o continua. Al recibir el audio nosotros de un micrófono tenemos la señal discreta y esta la graficamos tal como vamos a ver en el desarrollo y en el funcionamiento del proyecto. Y a continuación tenemos el proceso del programa que desarrollamos. Acá les mostramos un flujo de funcionamiento del proyecto, que sería la función, el ingreso, el proceso de almacenamiento de audio, el proceso de reproducción del audio y posteriormente las gráficas de las ondas recibidas a través del micrófono. A continuación mi compañero les expondrá más acerca del código, del funcionamiento del mismo y cómo logramos cumplir con los parámetros que nos indicaron. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Osman Cruz. Solo si me podrían confirmar si se escucha. Sí se escucha. Sí se escucha. Gracias. Como mi compañero Sergio comentaba anteriormente, nuestro programa consta de graficar, crear gráficas modulando un audio que se graba por medio de la computadora. Entonces, decidimos dividirlo para que se mostrara los picos de cómo crecía nuestra gráfica, una en función del tiempo y otra en función de la frecuencia. Como pueden ver, una puede ser más amplia que la otra. Esto por las funciones que utilizamos, que más adelante les estaré mostrando el código y explicando detalladamente cómo funciona cada una. La primera función que utilizamos fue Audio Recorder. Esta función lo que nos permite es generar un audio y esta recibe distintos parámetros. Los primeros parámetros que recibe sería su frecuencia, el número de bits que éste estaría almacenando y los niveles o bien canales. Esto para que sea un mono o un estéreo, ya que dependiendo de cómo vas a definir tus canales, si va a ser 1 o 2, así se va a ir separando tu audio, ¿verdad? Nuestra función de recorder blocking, esta función la utilizamos para determinar cuánto tiempo vamos a grabar. Esta recibe como parámetro el primero, que sería nuestro audio recorder, que es nuestro objeto que ya tiene definido la frecuencia, los números de bits que va a almacenar y sus canales. Luego, con recorder blocking, le definimos cuánto tiempo queremos grabar, si 1 segundo, 5 segundos o 3 segundos. Get Data Audio. Esta función la utilizamos para modular o bien convertir nuestro audio recorder que hemos grabado con anterioridad a números, o bien estos se crean y se distribuyen en un array. ¿Qué es un array? Pues básicamente es una matriz que te almacena, en este caso, los números. Nuestro audio lo convierte en números y lo distribuye en distintas secciones. Esto para poder plotear nuestros puntos y poder crear nuestras gráficas. Nuestra función de audio write. Esta función recibe como parámetro el array del audio recorder, un nombre con el que se estará guardando nuestro archivo y la frecuencia. Entonces,
Este básicamente lo que nos ayuda es a crear nuestro audio, que de momento lo estamos guardando en formato .wav. Figure. Esta función es básicamente para crear una nueva ventana dentro de nuestro programa que nos estará permitiendo mostrar en un apartado la gráfica luego de haber procesado el sonido. Y nuestra función plot es básicamente la función que recibe nuestra matriz o bien vector para poder realizar la gráfica, ¿verdad? Ya dibujarla tanto en su eje X como en el eje Y. Entonces, acá pueden ver el código. En un principio, lo que tenemos es una función clear, alt y clc, que básicamente lo que inicializa es el borrar nuestra pantalla y nuestra terminal para evitar que se queden valores o almacenados que pueden afectar a nuestra gráfica, o bien que se estén sobreescribiendo valores que no deberían de estarse sobreescribiendo. Luego tenemos nuestra variable fs. Esta variable básicamente la utilizamos para definir el nivel de frecuencia que va a tener nuestro audio. Y en este caso es de 44.100. Luego tenemos nuestra variable y con la asignación de la variable audio recorder. Como pueden ver, aquí está recibiendo la frecuencia, el número de bits, que serían 24, y el canal, que lo estaríamos grabando en mono, que sería 1. Luego viene una función que es disp, es básicamente solo para imprimir en consola y determinar cuándo iniciamos a grabar y cuándo se termina de grabar nuestro audio. El recorder blocking, que como pueden ver recibe como parámetro la Y, que es nuestro audio recorder, que ya tiene la frecuencia, el número de bits y canales. Y estaremos grabando, ahí indica por un segundo. Tenemos la función disp, que nuevamente es solo para imprimir en consola. Tenemos nuestra variable signZone, que esta es la variable que estará almacenando la matriz, ya que estamos ejecutando nuestra función de getDataAudio, que recibe como parámetro nuestra Y. Entonces ya se grabó el sonido, ya lo guardamos en un audio recorder y obtenemos nuestra matriz. Luego de obtener la matriz, tenemos una variable que es filename, simplemente está almacenando nuestro audio ya en local para previamente reproducirlo. Ya continuamos con nuestra variable audio write, que ya recibe el parámetro del nombre, ya nuestra matriz de sonido para crear el formato WAV de nuestro audio y su frecuencia. Luego reproducimos el sonido, ejecutamos nuestra primera variable para crear nuestra primera gráfica, que es xchart. Levantamos nuestra nueva ventana, que como pueden ver tiene su nombre y que indica que es en función del tiempo. Le asignamos un estilo, más que todo es un color con esta función set. Y luego ya la ploteamos dentro de nuestra ventana que acabamos de levantar. Luego viene la siguiente función, que esta es para ABS. Lo que nos indica es que va a convertir todos sus valores en un valor absoluto. Esto para ser más exactos. Si tiene un número negativo, pues lo va a convertir a positivo dentro de esa matriz. Luego tenemos la función FFT, que vendría siendo Fast Fourier Transform, o bien una transformada rápida de Fourier, que esto lo que nos permite es en función de la frecuencia, plotear aún más puntos para ser más exactos y demostrar en la gráfica
el crecimiento y el decrecimiento de nuestro audio, en qué puntos el audio fue más fuerte, en qué puntos el audio disminuyó, y luego simplemente la volvemos a mostrar en una ventana, ejecutamos el plot para mostrar la gráfica y le mandamos un título a nuestro figure, básicamente. Como pueden ver, también tuvimos dificultades al momento de realizar nuestro desarrollo. Cuando estábamos creando nuestro programa, de las mayores dificultades que tuvimos fue la compatibilidad de las funciones, ya que nosotros estamos trabajando con MATLAB 2017 y como que los mayores ejemplos o documentación que íbamos encontrando fue de MATLAB 2015. Entonces tuvimos que meternos un poquito más profundo en la documentación hasta encontrar las funciones que correspondían a MATLAB 2017, ya que en el 15 simplemente nos arrojaba un error, como pueden ver en el GIF, de que esa función ya estaba DPK, o sea, ya no estaba en desuso, ya no se utilizaba. Y pues tuvimos que ir investigando hasta ya encontrar las funciones que nos permitieron correr nuestro programa con éxito. Ok, entonces les vamos a demostrar el funcionamiento de nuestro programa. Le voy a dejar la pantalla a Osman para que muestre su funcionamiento, para que vean un ejemplo de uso también. Solo me indican si ya se ve la pantalla, por favor. Sí se ve, Osman. ¿Alcanzan a leer? Eso sí, no mucho. Sí, permítame, voy a verificar si puedo como que aumentar la fuente. Vamos a ver. Permítame un segundito. ¿Dónde? Y disculpe, usted de casualidad no sabe dónde puedo aumentar la fuente. Sí, mire, fíjese que no hay pena con ello. O sea, de que se vea un poco pequeño, ¿cómo se llama? Podemos desarrollar el programa, no hay problema con ello. Ok, creo que sí lo encontré. Voy a probar otra vez. Bueno, en realidad no vi si creció o no, pero debería de. Ok, bueno, entonces básicamente voy a ejecutar el programa. Sí, se hizo el cosito este. Ahí está. Prueba, grabando. Como pueden ver, en nuestra terminal está indicando la grabación. Aquí ya la finalizó. Y empieza a reproducir el sonido. Luego tenemos nuestra primera gráfica, que nos indica que es en el dominio de la frecuencia. Como puede... ¿Sí? Y tal vez sí puede volver a compartir, pero pone y compartir toda la pantalla. Lo que pasa es que el problema es de que, por ejemplo, la gráfica que usted coloca ya le sale en gris. Entonces, tal vez vuelva a salir y vuelva a compartir, pero pone en el lado izquierdo, le va a salir toda la pantalla para que así se miren las gráficas que están a la par. Ok. A la izquierda. No veo.
Es que en el momento en que usted comparte, le va a salir como una nueva pantallita o unas opciones. En el lado izquierdo le sale compartir toda la pantalla. Y en el lado derecho le va a salir solo seleccionar algunas partes. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Ven el código? Disculpen. Y ahorita no, ahí estamos, ahora sí. Ok, entonces voy a retomar el proceso Inclusive ahora nuevamente. se ve mejor porque sí se mira más, sí se puede leer. Ok. Entonces, como podrán ver acá abajo, antes de comenzar nuestra terminal, pues nos indica, ¿verdad?, que está iniciando a grabar y nos indica también el proceso en el que finaliza la grabación. Acá, en Audio Recorder Blocking, indicamos que vamos a grabar por 5 segundos. Entonces, voy a nuevamente ejecutar. Grabando, grabando. Entonces acá estarían nuestras dos gráficas. La primera es en el dominio de la frecuencia. Entonces, como pueden ver acá, nuestra gráfica muestra los picos en donde el audio dio como que un crecimiento. Y como es en dominio de la frecuencia y utilizamos la transformada de Fourier, el tamaño de la amplitud es más amplio, ya que por medio de la matriz que creamos, la distribuye en puntos más largos. Y en función del tiempo, pues como pueden ver, nuestra gráfica es un poco más corta. Indica en dónde ya empecé prácticamente a hablar por medio del audio, los puntos en los que creció nuestra gráfica y nuevamente cuando empezó a disminuir, ¿verdad? Entonces, básicamente este es nuestro programa y la funcionalidad que tenemos, ¿verdad? Muy bien, felicidades al grupo número 1. No sé si el grupo 2 tiene alguna pregunta, por favor. Bueno, al parecer no hay preguntas, entonces muchachos, felicidades, muy buen trabajo. Y vamos a darle el tiempo entonces al grupo número 2 para que comparta su exposición. Gracias, jóvenes. Muchas gracias, compañeros. Gracias, ingeniero, por el tiempo y el espacio. Gracias, Inge. Solo para comentarle rapidito que envía su correo a nuestro trabajo, presentación, trifoliar, infografía, para que ahí lo tenga ya y lo pueda chequear. Muy bien, muchas gracias, Osman. Gracias, Inge. No sé si se logra ver la presentación. Buenos días. Buenos días, sí, ya se ve la que está compartiendo. Buenos días, compañeros. A nosotros nos tocó el tema de conversión analógico a digital. Ahorita les vamos a hablar un poco de la historia. Los dejo con mi compañero Edgar. Muy buenos días. Pues parte de lo que es la historia ha sido que con el pasar del tiempo la tecnología se ha ido adaptando a nuevos mecanismos y parte de ello ha sido también eh, los cambios de lo análogo a lo digital, que ha sido un proceso que sufre para poder mejorar muchas situaciones. Por ejemplo, se ha adaptado a temas como, por ejemplo, la medicina, que ha sido parte análogo, transformado a lo digital. También hemos visto el paso de cámaras, por ejemplo, que recibe la luz y lo transforma
a una codificación de una serie de puntos. Son varios ejemplos, ¿verdad? Que al final pues ha ido mejorando y adaptándose a la realidad de hoy en día. Gracias, Vamos a Edgar. pasar. Ahorita les voy a hablar yo un poco de una introducción sobre qué es una señal. Una señal de onda electromagnética trabaja por rango de frecuencia propagadas a través de un medio de transmisión. Uno de los aspectos fundamentales del nivel físico es transmitir información en forma de señales electromagnéticas a través de un medio de transmisión. La información puede ser voz, puede ser datos numéricos, imagen, caracteres o código, cualquier mensaje que sea legible y tenga significado para el usuario si es una máquina. Tenemos dos clases de señales: la señal analógica o continua y la señal digital o discreta, que ahí la pueden ver en la imagen. La señal analógica. La señal analógica se puede clasificar en simples y compuestas. Una señal analógica simple o una onda seno no puede ser descompuesta en señales más simples. Una señal analógica compuesta está formada por múltiples ondas de seno. La señal onda seno es la forma fundamental de una señal continua, analógica y periódica. La señal onda seno es la forma fundamental de la señal continua, análoga y periódica, visualizada como única curva oscilante. Su cambio o a lo largo del curso de un ciclo es suave y consistente en un flujo continuo. La figura muestra una onda seno. Cada ciclo está formado por un único arco sobre el eje del tiempo, seguido por un único arco por debajo de él. Las ondas seno se pueden describir completamente mediante tres características: la amplitud, su periodo o su inverso, frecuencia y fase. Aquí tenemos un ejemplo de una onda seno. Ahora les voy a hablar de la señal digital. La forma digital, donde un 1 lógico presenta un voltaje positivo de 5 voltios y un 0 lógico presenta un voltaje 0 que es equivalente a tierra. La mayoría de las señales digitales son aperiódicas. ¿Qué significa que son aperiódicas? Que no tienen un patrón repetitivo. Puede ser descompuesta en un número de señales periódicas. Una onda seno es una señal periódica más sencilla y por lo tanto la periodicidad o la frecuencia no se utilizan. En su lugar se usan dos términos para una señal digital: intervalo de bits en lugar de periodo y una tasa de bits en lugar de frecuencia. El intervalo de bits es el tiempo necesario para enviar un único bit y la tasa de bit es el número de intervalo de bits en un segundo. ¿Esto qué significa? Que la tasa de bit es el número de bits enviados por segundos, habitualmente expresados en bits por segundos. Aquí en la gráfica podemos ver, está la señal digital. Ahí tenemos que en un segundo son 8 intervalos de bit y cada bit y cada uno es un bit que está ahí dividido en 8. Tenemos la amplitud y el tiempo. ¿Qué es la amplitud? La amplitud de una señal es un gráfico, es el valor de una señal en cualquier punto de la onda. Es igual a la distancia vertical desde cualquier punto de la onda hasta el eje horizontal. La máxima amplitud de una onda seno es igual al valor más alto que puede alcanzar sobre el eje vertical. Veas en la figura que les voy a mostrar en un momento. La amplitud se mide en voltios, amperios o watts. Dependiendo del tipo de señal, los voltios indican voltaje, los amperios indican corriente eléctrica y los watts indican potencia. Aquí está la gráfica de la amplitud. Ahí tenemos la amplitud máxima, la amplitud mínima y la amplitud en el instante. Estamos trabajando con el tiempo. También tenemos el periodo y la frecuencia de una señal. El periodo, que se refiere a la cantidad de tiempo en segundos que necesita una señal para completar un ciclo. Y la frecuencia, que indica el número de periodos en un segundo. La frecuencia de una señal es su número de ciclos por segundo.
La figura muestra los conceptos del periodo y la frecuencia. Aquí tenemos la amplitud, que es lo que vimos anteriormente. Tenemos el periodo, que aquí tenemos que es una onda completa y que está dividido en 6 porque tenemos 6 ondas completas. Ahorita les va a hablar mi compañero Benjamín sobre el conversor de análogo a digital. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. En relación al conversor de análogo a digital, podemos mencionar que son 3 procesos principales los que deben cumplirse. Los pasos como tal son el muestreo de la señal analógica, la cuantización de la propia señal y la codificación del resultado de la cuantización en un código binario, que normalmente se utiliza un código de 3 bits, siendo un código octal. El primero es el muestreo de la señal analógica y lo va a explicar mi compañero Edgar. Bueno, pues estos son parte de los procesos que sufre también la conversión de análogo a digital. Y podemos ver de que para convertir una señal analógica en digital, el primer paso siempre ha de ser el realizar un muestreo. Y por tanto, vamos a poderlo ver muchas veces en gráficas que van sufriendo ese proceso, las puntuaciones, y van a marcar siempre los puntos más altos para distinguirlos entre la señal. A continuación, con el siguiente proceso también, podemos ver en la gráfica precisamente también de esta, los puntos que están marcados en las partes más altas, ¿verdad? Que es lo que nos interesaría de la gráfica. Acá ustedes pueden notar que está marcado sobre el eje Y los voltios, y en el lado horizontal está medido en base al tiempo, ¿verdad? Ahora vamos a ir al otro punto que Benjamín pues nos va a compartir. El siguiente es la cuantización de la propia señal, la señal analógica que recibimos. La señal cuantificada, pues una vez realizado el proceso de muestreo que nos comentaba Edgar en relación a los puntos por los cuales se desplaza la gráfica, el siguiente paso es justamente la cuantización. Para esta parte del proceso, los valores continuos de la señal se convierten en series de valores numéricos decimales discretos que corresponden a los diferentes niveles o variaciones de voltaje que contiene la señal analógica original. Por lo tanto, la cuantización representa el componente de muestreo de las variaciones de valores de tensiones o voltajes tomados en diferentes puntos de la onda, que permite medirlos y asignarles sus correspondientes valores en el sistema numérico decimal antes de convertir esos valores en un sistema numérico binario. Para mostrar eso tenemos también una pequeña gráfica a continuación, en donde justamente podemos nosotros determinar, por ejemplo, los niveles en los cuales se desplaza esa señal, y podemos justamente siempre poder medir la amplitud en el eje Y y su comportamiento en el tiempo en el eje X. Con esto podemos pasar al proceso final, que nuevamente pues Edgar lo va a explicar. Pues una de las partes ya finales en este proceso de conversión de análogo a digital va a ser el proceso de codificación. Este es un proceso muy importante porque en esta parte ya consiste en traducir realmente los valores que ya tenemos obtenidos de la conversión. Es decir, vamos a encontrar una serie de unos y ceros que van a llevar dentro de ellos una serie de informaciones bien precisas, el cual va a servir para el receptor. Es decir, por ejemplo, un gran cambio que ha sufrido, por ejemplo, la televisión fue que antes, bueno, siempre ha sido en la parte análoga un flujo de señales electromagnéticas, por ejemplo, con el tema del video. Ya en el proceso de digitalización, pues ya sufre una parte más especial que permite poder encontrar en esencia
una serie de paquetes de datos que va a permitir mejorar en mucho. Parte de la digitalización, pues, nos ha permitido optimizar grandes procesos y eso nos ha permitido también, por ejemplo, el día de hoy, contar con el tema del Internet, que ya son flujos de códigos binarios, por ejemplo, que traducidos o en un lenguaje interno, pues, ha mejorado y ha permitido que todos esos datos sean bien recibidos. Por ejemplo, entre los ejercicios que hicimos nosotros en MATLAB fue de un mensaje que está acompañado de una portadora y que se ve modificado en su proceso, pero que al final, al ser traducido a su proceso de codificación, se muestra como en la gráfica anterior que tenía Pablo en el número 3, donde ya va a tener solo unos y ceros, como lo pueden ver ustedes acá, en relación a la primera que habíamos mostrado, donde antes nos mostraba nada más los picos altos, pero acá ya tiene ese proceso de codificación y nos muestra ya solo los datos que nos interesa, ¿verdad? Ya no va a tener todos esos procesos de ruidos que antes tenía en la parte análoga, sino que aquí ya se fija en los puntos altos y los puntos bajos únicamente. También parte de la aplicación que hoy en día hemos podido tener ha sido en la medicina, con lo que les decía, en la temperatura, y en la industria de las telecomunicaciones con el internet, enlaces también de datos, en la televisión, que ahora vemos plataformas digitales, ¿verdad?, que han recibido toda esa parte de ideas que de cierto modo son traducidos a análogos en el código y que al ser pues leídos pues ya lo transforma en esa parte digital. Ahora tenemos parte de un video que Pablo nos va a explicar sobre ciertos detalles. De hecho, Por ejemplo, como Benjamín, ajá, exacto. Ahorita lo pongo, Benja. No, espérate, así que solo dame un segundito. Sí, de hecho, ahorita, digamos, estos pasos que mencionamos, los vamos a poder ver, digamos, cómo se desarrollan, digamos, en un video explicativo que nos va a ilustrar, digamos, de mejor manera cómo es que se cumple este proceso. Normalmente este proceso, pues como lo vimos en diapositivas anteriores, involucra los 3 pasos principales: el muestreo, la cuantificación y la codificación. Si podemos reproducir el video, te agradeceré, Pablito. Vamos a ir explicando ahí cada uno. El muestreo implica tomar valores de la señal en intervalos de tiempo regulares. El tiempo transcurrido entre una muestra y la siguiente se llama periodo de muestreo, que justamente ahorita lo vamos a ver cómo se comporta conforme va avanzando la gráfica. Ahí lo tenemos. Entonces, el tiempo transcurrido justamente entre una señal y la siguiente se llama justamente periodo de tiempo, que es la diferencia que vemos entre las líneas marcadas en color azul. En este ejemplo vemos en el eje X el tiempo de la señal y en el eje Y tenemos la amplitud de la señal, donde cada punto azul es una muestra con su respectivo tiempo y amplitud. Veremos cómo estas muestras, con estas muestras vamos reconstruyendo dicha señal como un todo, ¿verdad? La cuantificación implica tomar las muestras del proceso de muestreo y aproximarlas a una serie de niveles permitidos. Nunca ninguna de estas muestras puede estar fuera de estos niveles. En este ejemplo justamente se trabaja con 8 niveles distintos de cuantificación, ¿verdad? Entonces ahí justamente vemos el proceso de aproximación hacia su punto más cercano. Este, digamos, es un punto bien importante para justamente hacer esa transformación de señal. En este caso, el ejemplo utiliza un cuantificador de redondeo, es decir, cada muestra justamente se aproxima a su nivel más próximo. Siempre, digamos, se respeta o se cumple, digámoslo así, la tendencia de una amplitud a lo largo del
del tiempo, pero de una forma mucho más ordenada que nos permite justamente hacer una conversión. La codificación, y si quieres reproducir, Pablito, por favor. La codificación implica asignarle un valor binario a cada una de las muestras cuantificadas en el proceso anterior. El tamaño de la palabra binaria dependerá de la cantidad de niveles que tenga el cuantificador. En este caso, como son 8 niveles, y con esto es necesario utilizar palabras de 3 bits, siendo un código octal. Observamos la señal muestreada en donde los puntos azules nos indican el tiempo con su respectiva amplitud de cada muestra, con lo cual se obtiene el nivel de cuantificación para su respectivo nivel binario. Veíamos en la última parte de la imagen, si puedes ahí solo regresar, que para un voltaje mínimo, por ejemplo, en este caso 0 voltios, su valor binario será de 000, y para un voltaje máximo su valor será de 111, representando ese octavo nivel que tenemos del proceso de cuantificación realizado anteriormente. Entonces, con este caso ya podemos manejar nosotros una secuencia de datos en código binario, bueno, en este caso en código octal, ¿verdad? En donde ya pudimos haber realizado la conversión, digamos, de una señal analógica o continua a una señal digital o muestreada, ¿verdad? Entonces, ese es básicamente el proceso general. Parte de la aplicación que hemos evaluado y hemos encontrado ha sido que hoy en día pues está aplicada en sistemas de audio, por ejemplo, en radios que hoy en día escuchamos, en sistemas que intervienen también en ellos, como también en lo que les decía la temperatura. Creo que muchos han ido a centros comerciales donde les han tomado la temperatura, traducido de la obtención de luz, pues ya lo muestra en una pantalla, y es ese proceso digital sencillo que recibe esa parte análoga y lo traduce ya en un producto que nosotros queremos, ¿verdad? Es decir, se vuelve de cierto modo pues inmune a ciertos ruidos, a interferencias que una señal analógica nos muestra. Antes, por ejemplo, se tomaba la temperatura con termómetro de aquellos de vidrio, ¿verdad? No, que ahora pues ya es con láser, también en procesos de video, iluminación, eh, en sistemas, ¿verdad? Que eso es lo que nos permite facilitar ciertos procesos. Únicamente sería. Con esto básicamente finalizamos nuestra exposición. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto estamos acá para resolver. Y la parte de aplicación en MATLAB, ¿la tienen? Pues fíjese, ingeniero, que entre los ejercicios que hicimos era lo que le comentábamos de un mensaje con su portadora, ¿verdad? Y por acá tenemos más que todos los screenshots de lo que pudimos hacer. No sé si por ahí estarán a la mano, compañero. Ahorita vamos a ver, permíteme. Ahorita les voy a mostrar solo. No sé, Benja, si ya les enviaste el trifoliar. Sí, fue compartido en el chat de aquí por Skype Gracias. antes de iniciar la exposición. Sí, cabalmente, a mí se me parece el trifoliar por acá. Ahorita les voy a mostrar, permítame solo que estaba.
Bueno, ahorita lo voy a mostrar ya. No sé si ven las imágenes. Sí. Ahí está Edgarín, perdón. Bueno, por ejemplo, en esta parte podemos ver en relación al tiempo lo que es un mensaje. Todo este código fue colocado en MATLAB. Por ejemplo, ustedes pueden ver que estamos mostrando ya la parte de la frecuencia y en la gráfica ustedes pueden ver el mensaje. No sé si tener la siguiente, Pablito. Ahorita voy. Lo que quisimos traducir. Solo para mencionar en esta gráfica, por ejemplo, para poderla reproducir y obtener esta información, por ejemplo, dentro de la codificación, el primer punto, digamos, es definir el periodo con la codificación que vemos en la primera línea de código. El siguiente, por ejemplo, es justamente la frecuencia, ¿verdad? Con la cual nosotros lo ingresamos para poder obtener estos datos visuales. Y luego, por ejemplo, viene, digamos, la sumatoria de señales, digamos, que nos permiten obtener este sonido y la frecuencia media. Por el final, digamos, lo que nosotros representamos en la imagen es justamente la frecuencia media vista en la línea de tiempo. Si tenemos la otra imagen, ahí la podemos ver. Voy. Esta ya sería la parte donde interviene la sumatoria del mensaje con la portadora. Y esto sería prácticamente como el paquete que enviaríamos ya al procesamiento de digitalización, donde ya podemos ver que ya están los puntos establecidos, ¿verdad? Los puntos más altos, los puntos bajos, que al ya sufrir el proceso de digitalización, ya vendría a afectar de manera positiva, porque ya contendría el conjunto de paquetes que vamos a necesitar enviar y que nos va a permitir, de cierta forma, pues codificar el mensaje de forma binaria, o también pues ya puede sufrir un proceso que va a ir más adelante si deseamos, ¿verdad? Encriptación, por ejemplo, ¿verdad? Únicamente eso sería, ingeniero. ¿Tienen alguna parte donde se pueda ver la aplicación en MATLAB? Creo que no le tomamos screenshot a esa parte. Nosotros utilizamos Octave, perdón. Ya. Bueno, no sé si el grupo 3 tiene preguntas. Bueno, vamos a darle la oportunidad entonces al grupo 3. Y muchas gracias, jóvenes. Entonces pasa al grupo 3. Gracias, Pablito. Ahorita voy a quitar, gracias. Buenos días, licenciado. Sí, se lo doy mi pantalla. Sí, buenos días. Sí, se ve. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Bueno, pues nosotros nos tocó exponer el tema número 3, que es el inversor de una señal. Nosotros decidimos utilizar una señal de audio por el tipo de onda que genera y ser una señal analógica. Este proyecto va a estar presentado por Carlos Poma, Edgar Lucas y
Yo soy servidora Sofía Méndez. Entonces ahorita mis compañeros les van a estar hablando del tema. Pues buenos días, ingeniero. A mí me corresponde hablar de lo que es una señal invertida. Oh, sí, la cámara. Pues, ¿por qué es importante una señal invertida? Pues porque en el ámbito de las telecomunicaciones y áreas afines es necesario que la información se transmita sin ningún tipo de interferencia. Cuando en la mecánica ondulatoria se habla de interferencias, es cuando dos ondas pasan, se superponen una sobre la otra, lo que crea algo llamado nodo, que es un patrón que o bien puede desgastar la onda o, o puede destruirla. Muchos de los sistemas antiguos son sistemas digitales, por lo cual aquí es donde entran en función, perdón, son sistemas analógicos, es decir, que se transmiten en base a la frecuencia, a la intensidad y la amplitud. Aquí es donde entran en juego los sistemas digitales, que son sistemas que manejan la información de forma digital. Una cantidad digital puede consistir en un número de pulsos discretos y discontinuos cuya relación de tiempos contiene información referente a la magnitud o naturaleza de la cantidad. La información, la característica principal de los sistemas digitales es que la información se transmite mediante trenes de pulsos que representan los números binarios. Los números binarios pueden representar un encendido o un apagado, un abierto o cerrado. Que los sistemas digitales solo funcionan con el 0 y 1, bien sabemos nosotros. Ahora, por qué es necesario utilizar los sistemas digitales en este tema de la inversión de una señal? Porque los sistemas digitales convertidos en una corriente de pulsos pueden almacenarse, grabarse o transmitirse. Aquí es donde pasamos a la parte de acondicionamiento de la señal. Existen algunos procesos que ocupan el acondicionamiento de una señal. En primer lugar es la protección, porque el acondicionamiento de una señal permite evitar el daño al siguiente elemento. Entonces, una señal en tipo de señal adecuada. Este sería el caso cuando es necesario convertir una señal a un voltaje de corriente directa a una corriente o presión. Obtener un nivel adecuado de la señal, que también muchas veces es necesario amplificar una señal para que pueda ser leída. ¿Será que puede hacer favor de pagarla? Y la manipulación de una señal, por ejemplo, convertir una variable en una función literal. Entonces, si bien podemos preguntarnos por qué es necesario que se invierta una señal, y ahí si quieren pueden tomar nota de esto. Pues en resumen, la inversión de una señal se hace porque permite mejorar la inmunidad al ruido en presencia de ruido eléctrico. A eso se resume la inversión de una señal. Ahora mi compañero va a explicar un poquito de temas más de tipo programación. Va a explicar lo que hicimos nosotros en la aplicación de MATLAB.
Bueno, ahorita vamos a hablar sobre las señales de audio. Una señal de audio es una señal analógica eléctricamente exacta a una sonora. Normalmente está acotada a un rango de frecuencias audibles para los seres humanos de entre 20 a 20.000 hercios, que es equivalente a casi exacta a 10 octavas. Dado que el sonido es una onda de presión, requiere un transductor de presión. En este caso, lo que se utiliza es un micrófono, que convierte las ondas de presión del aire en ondas eléctricas, que serían las señales analógicas. Y pues bueno, les voy a explicar pues lo que es MATLAB. Este fue el programa que usamos nosotros para crear este proyecto. MATLAB es un programa digital o un software que se creó en el año de 1984 y pues se creó con el propósito de proveer una manera más cómoda y amigable de crear y desarrollar distintos tipos de procesos matemáticos. Este software es un entorno de desarrollo integrado en un lenguaje de programación propio, el cual se denomina lenguaje M. Y entre sus presentaciones o sus funciones básicas se hallan la manipulación de matrices, la presentación de datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuario y la comunicación con programas en otros lenguajes y dispositivos de hardware. Estas son como solo algunas de las funciones que permite este programa. Sin embargo, su librería es más amplia y se permite realizar bastantes tipos de proyectos varios. Y a continuación les vamos a exponer lo que son los resultados del proyecto. Como podemos ver en las imágenes, esta imagen, la primera imagen, representa todo el código que utilizamos para la creación de este proyecto y este sería el resultado. En un momento se los vamos a mostrar en MATLAB. Solo primero les vamos a explicar lo que son, bueno, lo que es el código y cuál es su función. Y pues bueno, para crear ese proyecto, nosotros empleamos el código siguiente, ¿verdad? Lo primero que hicimos fue seleccionar un audio que agregamos a la carpeta del programa para, para poder generar la señal y las ondas que necesitábamos, con la que trabajamos para luego invertirla. Aquí creamos dos variables distintas, Y y FS, para el procedimiento que va a generar el audio. Audio read es el tipo de parámetro que se utiliza para indicar que la lectura del audio que vamos a utilizar. Hay que tener en cuenta que para esto nosotros tenemos que tener siempre un audio de tipo .wav para que el sistema lo lea de una manera apropiada. Muy bien, luego utilizamos lo que fue una variable b, que marca el tamaño de lo que es el audio en el eje Y. Posteriormente utilizamos también una variable de tiempo, que la definimos para que a la hora de graficarlo nos dé desde el tiempo inicial del audio hasta el tiempo final. Luego, para esta sección, esta parte de código es bien sencilla, la verdad, y es la que permite que se genere la inversión de la señal. Porque como se puede ver, ¿verdad? Iniciamos con una variable b, que es la que habíamos definido, que es la duración del audio, y con b lo que vamos a hacer es que vamos a partir del punto final y se va a ir restando, en vez de ir sumando, como para ir agregando datos, se van a ir restando, lo que va a permitir que los valores de la señal se volteen.
Bueno, después utilizamos lo que es la sentencia de sound para empezar a reproducir lo que es el audio anteriormente leído. Posterior a eso, usamos lo que es el subplot y el plot para para que el programa empiece a graficar todas las ondas que emite este sonido, dándole también los títulos de señal no invertida y señal invertida a cada uno para poder diferenciar qué audio es el que se está viendo. Algo más que hicimos fue, la verdad es que el audio que nosotros usamos dura aproximadamente 1 minuto con 27 segundos, por lo que pues decidimos poner una pausa de 90 segundos entre cada una de las gráficas. La verdad es que no les vamos a poner el audio porque es muy largo, porque en total serían aproximadamente 3 minutos, pero lo que hace la pausa es que permite que el audio completo de la primera gráfica se reproduzca sin ninguna interrupción de la segunda gráfica, la cual sería con el sonido ya invertido. Y prácticamente este sería el resultado. Como podemos ver, se comienza por este punto y aquí en la segunda señal ya invertida se culmina con este punto en vez de, bueno, se invierten todos los datos como podemos ver, ¿verdad? Y este sería el resultado de nuestro proyecto. Sofía, ¿podría presentar cómo se escucharía esto invertido? Sí, por supuesto. Sí dura un poquito el audio, pero ahorita se los coloco. Aunque sea una porción de... Solo voy a Solo disponer. para eso, para el audio invertido, mejor borrarle la parte del sound de la primera para que no suene y borrarle la pausa. El sound sería esto. No, el primero. Eso, no, solo el sound, porque ahí borrase la gráfica. Cierto. Y borrarle la pausa de los 90 segundos. Ahí está. Sofía. Y solo para escuchar o sea, para poder escuchar la señal invertida, al momento en que comparte, ahí le va a salir una opción donde dice compartir audio. Entonces así podemos escuchar el audio de lo que se está viendo. Escucho por el audio. Pues ese sería el audio invertido. ¿Y dónde es que me dijo que se podía poner el...? O sea, tendría que volver a compartir y al compartir selecciona una opción donde dice compartir audio. Aquí siempre para debuguear, ¿no? Aquí. No, en Skype. En Skype. Ajá. O sea, tendría que dejar de compartir y volver a compartir. Y en el volver a compartir le va a salir una opción donde dice compartir audio. Entonces, no sé si alcanzaron a escuchar. No sé si quieren escuchar también el audio original
para escuchar como la variación de los sonidos. Sí, si se pudiera, le agradecería lo que pasa. Está bien. Entonces ahorita se los vamos a poner completo. Ese fue pues, la señal real, digamos, el audio completo. Y ahorita va a sonar nuevamente el invertido. Excelente. Creo que no se puede pausar. Muy bien. Es como pudieron notar, ¿verdad? Muy bien. El audio se reprodujo, perdón, de principio a fin en la primera señal y luego desde el final, digamos, hasta el comienzo de la señal original. Muy bien. Bueno, grupo 4, no sé si tiene preguntas para el grupo 3. No, ingeniero, todo bien. Muy bien. Bueno, entonces, gracias al grupo 3, entonces le cedemos el espacio al grupo 4. Muy bien, grupo 3, buen trabajo. Gracias, licenciado. Gracias. Bueno, buenos días. No sé si logran ver mi pantalla. Sí se ve. Ok, perfecto. Muy bien, Jorge.
Ok, perfecto. Buenos días, ingeniero y compañeros. Nosotros somos el grupo número 4. Nos tocó desarrollar la manipulación de sonido. Los integrantes del grupo se encuentra Walter, eh, Donald, Kenneth y Jorge Rodríguez. A nosotros nos tocó hablar un poquito de manipulación de sonido con la herramienta de MATLAB. Eh, un poquito de historia con temas MATLAB. Fue desarrollado por el señor Moller en la Universidad de Nuevo México a finales de 1970. Su propósito fue facilitar el uso de ecuaciones lineales. Al final, mejor dicho, entre 1983 y 1984 reconocieron su potencial comercial y lo reescribieron en lenguaje C, creando MacroWord. Siguiente diapositiva, Alex. También con tema de MATLAB podemos encontrar diferentes ejercicios, ejemplos que tenemos en la página. Tiene una sección de ayuda y un pequeño foro donde no es necesario tener la licencia comprada, sino ahí uno entra y puede intercambiar conocimiento, código para poder desarrollar las diferentes actividades que nos permite este proyecto o este programa. Al final, MATLAB es una herramienta que nos permite hacer procesos muy largos y hacerlos más automatizados y facilitar el trabajo. También nos permite ver en los diferentes verticales. En la matemática nos permite hacer estadísticas, ajuste de curvas, ecuaciones diferenciales, entre otros. En las ingenierías electrónicas y en la computación nos permite el desarrollo y pruebas de inteligencia artificial. De la misma manera en las especializaciones de cálculo y financiero. También podemos ver un poquito en la química. Podemos utilizar este programa. Siguiente. Eh, en la página podemos encontrar diferentes ejemplos y ejercicios que ya están instalados para poder ver el lenguaje. No es, bueno, aquí en los foros encontré que no es necesario tener mucho conocimiento en programación para poder trabajar este lenguaje, porque para eso fue que no necesitamos ser ingenieros en sistemas o con mucho conocimiento de programación para poder trabajar esto. Siguiente, Alex. Como pueden ver en la pantalla, ahí nos van enseñando paso por paso cómo meter o escribir la información que queremos que nos devuelva el programa. Siguiente. Y MATLAB ha sido uno de los programas bien flexibles. Lo podemos encontrar para los diferentes sistemas operativos. Podemos encontrarlo para Android, iOS y Microsoft. Siguiente. Los dejo con mi compañero. Buenos días, ingenieros y compañeros. Mi nombre es Walter. Yo voy a dar una breve introducción sobre la manipulación de sonido, ¿verdad? Obviamente tenemos que tener por lo menos una base para poder entender este concepto. Vamos a ver lo que son filtros pasabajos. Cuando nos referimos a filtros pasabajos, ¿verdad? Estamos hablando de un circuito directamente. Este circuito está compuesto por una resistencia y un capacitor, ¿verdad? En este sería un circuito RC, ¿verdad? También también es una bobina, frecuentemente, ¿verdad? Este circuito llamado filtro pasabajos se trata de que solo permite el paso de de las frecuencias más altas. En este caso, pues serían los bajos, ¿verdad? Que serían filtros pasabajos. Esto se podría ver en los amplificadores, ¿verdad? Cuando ya se hace un corte de medios, altos y bajos. Obviamente utilizando un ecualizador anterior antes del audio, ¿verdad? Este está conformado, este circuito se conoce también como
cuadripolo o bipuerta, que esto nos está indicando que tiene 2 entradas y 2 salidas, que eso es lo que significa que se puede encontrar como filtros pasabajos. En estas 2 entradas de frecuencia, en estas entradas pueden entrar varias frecuencias, ¿verdad? En este caso de filtros pasabajos van a entrar, por ejemplo, nos está entrando una señal de audio donde va a llevar frecuencias de altos, medios y bajos. Entonces el filtros pasabajos lo que se va a encargar es de hacer un corte de frecuencia donde nos va a dejar pasar solamente las frecuencias, en este caso de bajos, ¿verdad? El bajo se mantiene en un rango de 60 Hz a 200 Hz. Eso podría variar, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, si nos puede ver la diapositiva, donde hay un circuito que está conformado por una bobina y un capacitor. En este caso sería un filtro pasabajo que sería pasivo, ¿verdad? Se llama pasivo porque necesita otro circuito para poder amplificar la señal de audio, ¿verdad? Para pasar por este filtro pasabajo y realizarnos el corte para que solo salga una frecuencia de bajos. En otra imagen podemos observar un circuito pequeño donde ya estamos utilizando un amplificador operacional, obviamente no de muchos watts, ¿verdad? Es un TL071, también está conformado por capacitores, si se puede observar, y pues aquí ya es una señal amplificada, ya solo se necesita la señal y ya directamente nos va a hacer el corte para bajos. Dejo a mi siguiente compañero. Buenos días, ingeniero. Bueno, aquí vamos a explicarle los filtros pasaltos. Como se mencionaba anteriormente, un filtro, pues, pasabanda se le llama normalmente, ¿verdad? Son filtros, más que todo se refiere a la parte electrónica. En este caso, los pasaltos, pues, deja pasar un rango de frecuencia mayores. Esto se hace o se consigue más que todo con un circuito RLC, ¿verdad? Como explicaba mi compañero anterior, con resistencia, capacitores y bobinas. Normalmente estos filtros pues se utilizan en lo que es en la manipulación de audio, en lo que son los ecualizadores. Normalmente ahí se utilizan, ¿verdad? Normalmente también les iba a decir que se utilizan ecuaciones para poder calcular la frecuencia de paso que tenemos en los filtros. Bueno, aquí como le mencionaba, los filtros pasabanda, pues existen distintos filtros, la verdad. En este caso, en este proyecto solo utilizamos el filtro pasabajos, pasamedios y pasaltos. Bueno, tenemos que tener en cuenta varios aspectos, ¿verdad? ¿Qué es la frecuencia de corte? ¿Qué es la frecuencia de parada? ¿Y qué es la frecuencia de muestreo para nuestro proyecto? Bueno, aquí los dejo con mi compañero, él los puede explicar. Voy a dar una explicación sobre este teorema de muestreo, ¿verdad? De Nashville. Si podemos observar en la diapositiva, ¿verdad? Esta persona decía que te podía crear una señal análoga, podía ser reconstruida sin error, ¿verdad? Tomando muestreos o intervalos de tiempos, ¿verdad? Que como podemos ver en la imagen tenemos una señal análoga y en la otra pues tenemos una señal ya muestreada. Se llama muestreo como se decía anteriormente, era tomar los valores de una señal en determinados puntos, ¿verdad? Con la siguiente diapositiva seguiría mi otro compañero. También en lo que nos tocó desarrollar, tuvimos la fortuna de ver el tema de la transformación de Fourier, este método matemático para la transformada de una función de tiempo a una función de frecuencia. A veces se describe como la transformación de dominio del tiempo a dominio de frecuencia. También se puede decir que es una herramienta matemática de gran alcance formulada para solucionar una variedad de amplios problemas, iniciando valores. Y la estrategia de transformar las ecuaciones diferenciales.
Siguiente. Aquí los dejo con mi compañero. Muy bien, acerca de estos ecualizadores, como les mencionaba anteriormente, en electrónica digital pues ya se maneja ecualizadores lineales, ¿verdad? Ya se manejan distintas frecuencias. Normalmente el humano es capaz de escuchar de 20 a 20 kilohercios. Ese es el rango que el ser humano puede escuchar. Y a frecuencias más altas pues ya sería sonidos ultrasónicos. Pero nos vamos a enfocar más que todo en el audio que el ser humano puede escuchar. Si se dan cuenta, tenemos bueno, aquí se aplica mucho lo que es los filtros, ¿verdad? Los filtros pasabandas para lo que es la manipulación de sonido. Bueno, aquí en la pantalla pueden observar, ¿verdad?, que es un ecualizador. Normalmente hay un estándar que se maneja en lo que son las frecuencias. Los bajos tienen un estándar, los medios también y los altos también. Y entre ese grupo de tres, digamos, frecuencias se subdividen para tener otras frecuencias, digamos, más específicas. Esto, pues, en audio digital ya se necesita tener sonidos mucho más precisos, ¿verdad? Por eso es que se desglosan de esa forma. Bueno, vamos a proceder con lo que es el proyecto en MATLAB. Vamos a ver. Muy bien. Nosotros lo que trabajamos fue un ecualizador, como les mencionaba anteriormente. Ok. Bueno, aquí tenemos el ecualizador que nosotros hicimos. Si se dan cuenta, nosotros utilizamos tres bandas que son las principales. Tenemos la banda de altos, la banda de medios y la banda de bajos. Todos estos manejan una frecuencia, ¿verdad?, que lo vamos a ver mucho más adelante. Tenemos trabajar en este programa es más que todo como trabajarlo en visual, ¿verdad? Nosotros asignamos buttons, labels, podemos activar lo que es un access, se le llama, ¿verdad? Es donde nosotros pues podemos visualizar ya sea la señal en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Bueno, les voy a explicar más que todo la parte de lo que es la interfaz o las bandas, ¿verdad? Slider, por ejemplo, empecemos con esta función. Slider se refiere a lo que es, digamos, como un potenciómetro. Normalmente en audio se le llama potenciómetros lineales. Esto lo que hacen es nosotros variar la resistencia en el circuito RLC, ¿verdad? Entonces esto lo que provoca es que varía nuestra frecuencia. Entonces nosotros obtenemos ya sea mayor o menor frecuencia digamos, al rango que establecimos. Se dan cuenta, en el slider 1 tenemos lo que son los altos. Aquí nosotros le agregamos un color, ¿verdad?, para que sea mucho más visual. Evaluamos el slider y escribimos el valor con un tipo string. Igualmente lo hacemos aquí. Si notaron, en nuestra estructura tenemos dos columnas, una en el dominio del tiempo, que es la señal de entrada, y una en el dominio de la frecuencia. Entonces nosotros podemos visualizarlo en esos dos parámetros. Utilizamos también lo que es un conversor de decibeles a ganancia. Obviamente, pues valuando el slider, como les mencionaba anteriormente, para que nos hiciera la conversión. Utilizamos también la transformada rápida de Fourier. Esa transformada más que todo nos indica que
podemos transformar una señal en el dominio del tiempo y pasarla a una en el dominio de la frecuencia. Vamos a ver aquí. También tenemos lo que es la asignación de filtros. En este caso tenemos los graves, medios, bajos. Nosotros creamos algunas funciones que se llaman desde la programación principal. Tenemos los access, como les mencionaba. Nosotros aquí vamos a plotear algunos puntos y mostrarlos en ese parámetro. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos todo lo que es bajos, los medios y los altos. Tenemos la función de los buttons también, ¿verdad? Que nos permite agregar el audio, reproducirlo y convertirlo, ¿verdad? Aquí tenemos la selección de entrada del archivo de audio. Tenemos lo que es el botón de play y tenemos el botón de pausar. Bueno, en este caso les voy a dejar con mis demás compañeros para que expliquen el tema de las frecuencias de bajada, medios y altos. Ok, como lo comentó nuestro compañero anterior, Alex, nosotros hicimos la programación en lo pusimos en partes para tener un poquito de mejor entendimiento de lo que estamos haciendo. Él mencionó que tenemos el programa principal en banda M y desarrollamos las diferentes fichas, se podría decir, de lo que vamos a utilizar. Está medio, grave y medias altas. En medias altas aquí podemos ver el pequeño código que tenemos para poder hacer la transformación del sonido. Podemos ver que de 1500 a 4500 es el rango que nosotros evaluamos el sonido, y en 2000 a 4000 es el rango de corte para evaluar el sonido. Básicamente en la parte de arriba donde dice FS de 4800 se maneja en Hz, y acá declaramos las variables, y en la parte de abajo las mandamos a llamar, y desde acá utilizamos en la programación principal. Pasamos al siguiente compañero. Don Walter. Voy. Alex, ¿serías tan amable de poner o Jorge, de poner ahí la parte de bajos? Listo, ya está. Ahí está. Como había comentado mi compañero, nosotros nos basamos para hacer este programa basándonos en lo que es la ecualización, ¿verdad? Ya que nos tocó la configuración para modificar una señal, ¿verdad? En este caso el sonido. Estamos viendo, aquí utilizamos lo que son, nos basamos en la frecuencia del ecualizador, que era de 60 Hz o 150 Hz, que si se puede observar aquí en esta parte, ¿verdad? Como ya comentaba mi compañero, utilizamos lo que son medios, altos y bajos, en lo que es esta parte, que es lo que ya se refleja en las gráficas como los faders, donde se hace ya la modificación para que la frecuencia del sonido varíe de altos a medios o a bajos, ¿verdad? Mi siguiente compañero. Muy buenos días, ingeniero. Yo le voy a explicar lo que son los filtros graves. Como se puede dar cuenta, en la programación, los primeros dos cortes serían de 50 a 60 de frecuencia, y las demás de 250 a 300 para la modificación del sonido. Eso más o menos sería el rango de lo que trabaja el filtro de paso grave. Walter, ¿puedes poner las diapositivas para decirlo de mi parte? La 8. Yo le voy a explicar otra vez esto porque cuando iba a poner tenía problemas con mi micrófono, entonces no pude explicarles.
Este filtro electrónico tiene una respuesta en frecuencia que atenúa componentes de baja frecuencia, exceptuando los de alta frecuencia, que estos pueden amplificar en filtros activos de alta o baja frecuencia, entre relación con el diseño y de cómo se vaya a aplicar. Por lo general, la función de transferencia de su filtro fase alto de primer orden tiene como ley la siguiente fórmula, ecuación. A la 12 vuelta. El ecualizador vendría siendo como recortar o estimular frecuencias establecidas o un rango de frecuencias. El ecualizador nos permite dividir los espectros en secciones, las cuales les llamamos bandas, las cuales se usan como recortar o amplificar secciones de sonido. Por lo general, los oídos humanos solo logran percibir entre 20 y 20.000 hercios. Cualquier sonido, carros, teléfono, timbres, todo ese tipo de sonidos siempre están en ese rango. De más arriba o más abajo, no, el sonido humano no logra percibirlo. Gracias. Ok, Alex, si querés, corremos el programa para ver las funcionalidades, por favor. Muy bien. Bueno. Sí, compartiste bueno, aquí el audio, tenemos... Sí, correcto. Tenemos... bueno, aquí tenemos el proyecto que realizamos. Vamos a insertar un archivo de audio. Normalmente lo dejamos como MP3, ¿verdad? Y le damos iniciar para que el programa nos dibuje el espectro en el dominio de la frecuencia y la señal en el dominio del tiempo. Ustedes pueden notar, tenemos la señal original, la banda 1, la banda 2, la banda 3 y tenemos también lo que es en el dominio de la frecuencia. Si ustedes se dan cuenta, bueno, el dominio de la frecuencia en los espectros se inclina un poco más hacia la derecha y los bajos se inclinan hacia la izquierda. Bueno, voy a reproducir el sonido original. Ok, ahora vamos a modificar la banda 1, que es el de los saltos, como les mencionaba. Podemos moverlo. Y le damos a iniciar nuevamente. Si ustedes se dan cuenta o pueden notar, en la banda 1 va a haber un cambio, igualmente en la señal ecualizada. Ok, ahí ya surgió el cambio. Y vamos a reproducirlo. Si ustedes notaron, le quité altos, entonces lo que es el espectro en el dominio de la frecuencia se hizo un poco más hacia la izquierda. Si nosotros le agregamos más altos, va a ser totalmente lo contrario. Ok, no sé si notaron el espectro, cambió la frecuencia. Ok, ese serían los saltos, ¿verdad? Ahora modifiquemos un poco el tema de los medios. Vamos a modificar la banda número 2 y le vamos a dar iniciar. Ustedes se dan cuenta, hizo un cambio efectivamente. Ok, ahora vamos a mover la banda número 3, que son los bajos. Vamos a aplicarle bastantes bajos. Lo que va a pasar aquí es que el espectro va a inclinarse hacia la izquierda. Y la señal ecualizada va a cambiar, ¿verdad? Ok, ahí está. Si se dan cuenta en el espectro, la señal o la frecuencia, bueno, como sabemos, en el dominio de la frecuencia se muestrea el valor de la amplitud y el valor de la frecuencia. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, se corrió hacia la izquierda. Esto, bueno, más que todo tiene que ver con relación del teorema de Fourier, ¿verdad? Que dice que cualquier señal aperiódica está compuesta por varias ondas periódicas.
Entonces, por eso ustedes ven que en cada banda, al nosotros mover el slider, crea un cambio. Entonces, lo que está haciendo ahí es eliminando las frecuencias altas y solo nos está dejando pasar la frecuencia que nosotros queremos mostrar. Si ustedes pueden notar, ahora suenan más los bajos, ¿verdad? Igualmente, nosotros podemos modificar las tres bandas, digamos, a nuestra manera. Este sería el sonido original. Ahora vamos a darle a iniciar, ya modificado con las frecuencias que nosotros queremos. Bien, ahí hizo el cambio. Bueno, eso sería el proyecto. No sé si alguno de mis compañeros quiera agregar algo más. No, por el momento no. No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta de los compañeros en la clase. Muy bien. Al grupo 5, no sé si tiene alguna pregunta. No, ingeniero. Muy bien. Felicidades, jóvenes. Muy buen proyecto. Les agradezco también por compartirlo. Entonces, vamos a dejar el tiempo. Voy a